Bueno, vamos a seguir ya con la última sesión. Vamos a ver monitoreo fetal ante parto. ¿Sale? Ay, el controlito. Muy bien. ¿Este qué es? ¿Qué estamos midiendo aquí? Son 4 dibujitos. ¿Mandé? No, no es una mola. Es la valoración del líquido amniótico por los 4 cuadrantes. El índice de Phelan. ¿Este qué es? ¿Doppler de qué arteria? Sí, pues aquí está el cordoncito. Bueno, este no podemos ver lo que es. Pero si se moviera, que viéramos un perfil biofísico. ¿Y qué es esto? Pues un registro. Muy bien. Pues hay varias técnicas para valoración del bienestar fetal. Prueba sin estrés, perfil biofísico. El registro cardiotocográfico tiene muchas acepciones. Se los puse para que lo supieran porque no creo que se los vayan a dar en otra clase. Pero el registro propiamente es una valoración intraparto, ¿sale? Índice de líquido amniótico que va muy correlacionado con el perfil biofísico y el Doppler de la arteria umbilical. Muy bien. Todo esto de las valoraciones del líquido amniótico, del Doppler, que si la frecuencia cardíaca fetal, que si las desaceleraciones, que si las aceleraciones, que si la variabilidad, que no sé qué. Todo esto está basado en una secuencia que tiene el feto como respuesta al estrés. El estrés puede venir en múltiples formas, colores y sabores, desde un trabajo de parto prolongado, un oligohidramnios, un retraso en el crecimiento, una paciente con preeclampsia, una insuficiencia placentaria, todo. ¿Sale? Entonces, tenemos que para el feto, el estrés se manifiesta en una insuficiencia respiratoria y nutricia, que va de poquito a poquito hasta que se hace más persistente, que pudiéramos llamarse crónica. De ahí hay una primera respuesta donde el bebé pues le alcanza para vivir, pero empieza a disminuir su curva de crecimiento. Y entonces empezamos a ver bebés que se empiezan a quedar chiquitos, que a lo mejor todavía no logran hacer un retraso, pero se empiezan a quedar chiquitos, que empiezan a bajar en percentil 20, percentil 10, y entonces ahí empezamos los problemas. Entonces esa es la primera respuesta, una disminución en la curva de crecimiento. Después viene una respuesta secundaria, en donde básicamente ya dejamos en una primera instancia dejar de crecer, pero entonces el bebé tiene que seguir conservando la energía y entonces empezamos a disminuir los movimientos fetales, empezamos a disminuir la reactividad de la frecuencia cardíaca fetal, luego viene una redistribución de flujo y ahí ahí están las alteraciones en el flujo Doppler de la arteria cerebral media o del flujo aórtico o de la arteria umbilical. Después, ¿qué pasa? La placenta se empieza a quedar chiquita. ¿Cuántas veces oyeron? No, hombre, la placenta está bien chiquita, con razón se estaba retrasando. La placenta se empieza a hacer chiquita. Entonces, como una forma de compensar, la placenta empieza a incrementar la eficiencia del intercambio placentario, se desgasta más, y entonces es cuando decimos pues, que se empieza a hacer como más, como calcificada. Recordemos que la placenta tiene una vida media, ¿sí? La placenta no es inmortal, la placenta también va envejeciendo conforme va evolucionando el embarazo. Si tenemos una placenta que trabaja de más, va a envejecer más rápido. Después tenemos policitemia,
porque el feto necesita más oxígeno, por lo tanto necesitamos de más hemoglobina para transportarla, por lo tanto necesitamos de más eritrocitos. Y después de esto, viene todo el despapalle. Hipoxia, acidosis respiratoria, acidosis metabólica, incremento en las resistencias o en la impedancia de la circulación fetoplacentaria, ausencia del flujo al final de la diástole de arterias umbilicales. Esto es como ya un premortem casi. Por eso la importancia de la vigilancia anteparto con el Doppler de arterias umbilicales, que no está cualquiera. ¿Y esto cómo se manifiesta? En un registro cardiotocográfico o PCS en pérdida de la reactividad y variabilidad, pérdida de movimientos fetales, desaceleraciones persistentes y un patrón agónico. O, ¿cómo se llama el patrón agónico también? Sinusoidal. Ajá. ¿Cuáles son los objetivos del monitoreo anteparto? Pues, identificación de fetos en riesgo de muerte intrauterina o complicaciones neurológicas secundarias a hipoxia intrauterina. A lo mejor ya les dieron esta clase, pero ¿cuál es la primera causa de encefalopatía hipóxico-isquémica del recién nacido? ¿Cuál? ¿O de quién es la culpa? Como siempre, de los bonitos y preciados y listos ginecólogos. ¿Sale? Todos son alteraciones en el trabajo de parto o enfermedades maternas, complicaciones maternas. ¿Sale? ¿Quién es candidato a un monitoreo fetal ante parto? Diabéticas. ¿Por qué diabéticas? Por el estrés oxidativo. Estrés oxidativo, de tasa en el desarrollo. Pero los bebés con diabetes es lo frecuente que hagan, o sea, si hacen retraso, pero ¿qué más pueden hacer? Macrosomías, hipoglucemias. La diabetes en general, obviamente, si está muchísimo menos controlada, tenemos un bebé que tiene riesgo de ovitarse. ¿Sale? Entonces, una paciente con diabetes, ya sea por macrosómico, por descontrol glucémico de la mamá o por riesgo en el retraso, va a ser candidata a monitoreo fetal anteparto. ¿Trastornos hipertensivos? Claro que sí. ¿Sí? ¿Qué pasa con las resistencias de las arterias uterinas en una paciente hipertensa? ¿Disminuyen o aumentan? Aumentan. A ver, vamos a ver. Explícale a tus compañeros con peritas y manzanas cómo se traduce el aumento de las resistencias uterinas. ¿Cómo le explicarías a tu abuelito? Pues disminuye el calibre y eso aumenta la resistencia que tiene que... Bueno. Y entonces, ¿eso hizo esa resistencia que hace? Pues, disminuye el flujo. Disminuye el flujo de útero a placenta y por lo tanto al bebé, y el riesgo de muerte también es importante. RCIU, pues claro, por cualquier motivo que sea el RCIU, son pacientes que requieren de valoración y son los más vigilados. De hecho, por el RCIU se detectó que el Doppler de la arteria umbilical era importante en la valoración de los pacientes, de los fetos anteparto. Embarazos gemelares, ¿por qué se te ocurre? Por el secuestro, ¿no? Que hay de un feto a otro feto. Muy bien. Más que nada en los monocoriales, ¿sale? Son los que
tener ahí complicaciones. Las transfusiones feto-feto, secuencia TRAP, residuo selectivo, todos estos pueden tener complicaciones. Embarazo postérmino, ¿por qué creen que es importante? ¿Qué pasa en un embarazo de 41 semanas? Placenta ya no es la misma que antes, ¿qué más? Producción de líquido amniótico, en general eso. Hipomotilidad fetal, en general, ¿qué le pasa a una diabética que tiene hipomotilidad fetal? O se le pasó de cucharadas la insulina y a lo mejor está hipoglucémica, o el bebé está teniendo problemas con su regulación metabólica, ¿sale? De hecho, toda paciente que refiere hipomotilidad fetal, ¿qué se le tiene que hacer? Paciente en general que tiene hipomotilidad fetal, ¿qué se le tiene que hacer? No, pero no es diabética. Ajá. Primero que esté vivo. Y luego, yo no soy diabética y se me mueve menos el bebé y tengo 38 semanas. Una prueba sin estrés, una PCS. Ya después vemos si está reactiva, si no está reactiva, qué le vamos a hacer. Pero lo primero, PCS. ¿Sí? Lupus, antifosfolípido. Son causas de... ¿qué les pasa a las pacientes lúpicas y las antifosfolípidas? ¿Qué hacen? Trombosis. Entonces también son pacientes que son fetos que tienen alto riesgo de muerte. Aloinmunización, porque sabemos que desarrollan anemia fetal. Y pues obviamente los oligos y los polis. Oligo, porque la principal causa de oligo, ¿qué es? No fetal. Diabetes. Polidramnios. Primera causa de polidramnios por causa materna, a descartar, diabetes. ¿Sí? Segunda puede ser alteraciones de la anatomía fetal. ¿Ok? Muy bien, vamos a empezar con la... Mande. Oligo, primera causa, pudiera ser hipoplasia renal, pero también hay que analizar ruptura de membranas. Muy bien. Prueba sin estrés. Aquí tenemos diferentes parámetros, los dividimos. No es lo mismo evaluar una paciente que tiene más de 32 semanas a uno que tiene menos de 32 semanas. Si tenemos más de 32 semanas, vamos a tener una prueba que tiene 2 o más aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal, de 15 latidos por minuto por al menos de 15 segundos para regresar a una línea de base. ¿Sí? Y, perdón, menos de 32 semanas es exactamente lo mismo, pero son 10 latidos por minuto y en 10 segundos. ¿Sale? Esa es una prueba reactiva. Ahorita vamos a ver eso de las variabilidades y estas cosas. ¿Sale? Las aceleraciones, como ahí lo definen, elevaciones de la frecuencia cardíaca fetal por 15 latidos, de 10 a 15 latidos, ya sea pretérmino, menor de 32 semanas o mayor de 32 semanas, por al menos 10 a 15 segundos y que regresan a su línea de base. ¿Vale? Esta es una prueba sin estrés reactiva. Esa prueba sin estrés es aquella paciente que llega sin trabajo de parto, sin nada. Llega por hipomotilidad. O llega con 40 semanas y como sin nada. Y la quieren inducir. 41 semanas, 42 semanas y la quieren inducir. ¿Sí? A diferencia del registro cardiotocográfico o de la PTO. ¿Sí? Una prueba sin estrés es sin contracciones. ¿Ok?
Muy bien. Esta es, ¿cómo ven esta? Vamos a ver. Línea de base. ¿Cuál se les ocurre que sea? Anda como por aquí, ¿no? Anda como en 140. Aceleraciones. Esta y esta. ¿Contracciones tiene? No. ¿Y tiene buena variabilidad? Sí, ¿verdad? Sí tiene una variabilidad. Se tiene que ver así como, no recta, se tiene que ver como puntitos, puntitos, puntitos. ¿Esa qué es? ¿Una prueba reactiva o una prueba no reactiva? Reactiva. Muy bien. Esa, ¿cómo la ven? ¿Tiene actividad uterina? Entonces, ¿qué es? ¿Una prueba sin estrés? ¿O es un registro cardiotocográfico? ¿O es qué? ¿O una PTO? Pudiera ser una prueba de tolerancia a la oxitocina. Ahorita la vamos a ver también. El registro cardiotocográfico y la PTO no podemos saber así en papelito si es cuál es de cuál. La sabemos en el momento, ¿sale? Pero miren la variabilidad. ¿Cuál es la frecuencia basal? Más o menos anda como por aquí, 140, más o menos, 130, 140. Aceleraciones, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 aceleraciones. Y todos estos flechitas que se ven aquí son movimientos detectados por la mamá. ¿Ok? Entonces, esto lo calificamos como ¿qué? Como un registro cardiotocográfico o como una PCS. Un registro cardiotocográfico. Antes lo llamaban categoría 1, categoría 2 y categoría 3. Y ustedes en la literatura gringa o de otros países lo podían encontrar como un non-reassuring trace. Registro no tranquilizador o registro tranquilizador, así lo traducían. ¿Sale? Porque lo pueden encontrar de las dos formas en su examen. El registro tranquilizador es un categoría 1. El no tranquilizador es una categoría 2 y el agónico es un categoría 3, que es cuando ya está planito, sin variabilidad, o cuando tiene un patrón sinusoidal. Muy bien. ¿Ese cómo ven? ¿Es una PCS? ¿O qué es? ¿O un registro? ¿Qué es? ¿PCS o registro? Es un registro. ¿Un registro? No. Bueno, pues ese porque no tiene los marcadores de actividad. Exactamente. Muchos médicos, muchos ginecólogos dicen, tómale un registro. Lo propio es que si no tiene actividad uterina es una PCS. Si tiene actividad uterina es un registro cardiotocográfico. ¿Sale? Entonces es un registro. ¿Cómo está la variabilidad? ¿Disminuida? ¿Moderada? ¿Ausente? Variabilidad. La variabilidad son estas cositas que se ven aquí, así, no estas, estas. Esa es una variabilidad moderada, está normal. ¿Ok? Aceleraciones, ¿cuántas tiene? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, sí, 6, 7. 7 aceleraciones. ¿Reactiva o no reactiva? Reactiva.
Muy bien. ¿Qué hacemos si la prueba sin estrés es no reactiva? Cuando no se presentaron aceleraciones por 40 minutos. ¿Qué hay que hacerle? Porque, ¿qué creen? No, ¿por qué vas a medir el pH fetal si ni siquiera está en trabajo de parto? Y los pHs fetales son monitoreos fetales internos intraparto. El pH de cuero cabelludo. Muy bien, entonces hay diferentes rangos, por lo tanto hay que actuar, no hay que dejarnos así como de, bueno, acá no reactiva, no importa, váyase a su casa. Puede significar desde que le está faltando oxígeno de forma ahí de vez en cuando o hasta una acidosis metabólica severa, ¿sí? Recordemos que la PCS tiene identifica fetos sanos. Eso significa que si el feto, el registro está bien, ese feto está bien. Pero si esa prueba sin estrés sale anormal o sale no reactiva, ese bebé algo mal tiene, que también puede ser un bebé sano sin ningún problema, pero nos obliga a hacer otro estudio. ¿Ok? ¿Por qué motivos puede ser una PCS no reactiva? Una, que nos falte la maduración fetal, luego le quieren hacer PCS a los embarazos de 20 semanas, no la muelen. La otra es que el bebé esté dormido. La otra es que la mamá fume como chacuaca o alteraciones de la frecuencia cardíaca. Hay bebés arrítmicos. O pues que se haya metido ahí algo la señora. ¿Sale? Esas son las principales causas por las cuales podemos tener una PCS no reactiva. Por ejemplo, esa. Si se fijan, no tiene estos piquitos así, tic, 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 tic. Está como muy planita. ¿Cuáles aceleraciones tiene? Ninguna. Entonces, esa es una PCS no reactiva. ¿Sí? Esto nos indica que algo está sucediendo con el bebé y que tenemos que hacer otra prueba para ver qué tanto está aguantando ese bebé. Si es cierto o si no es cierto, como dicen las señoras. Ahora, en una PCS no reactiva, por eso les digo, un 60% de las pacientes con una PCS no reactiva fueron falsos positivos y requieren de una valoración posterior. Por lo tanto, hay que repetir la prueba en 30 minutos, hacer una estimulación vibroacústica, que lo que hacen es que un diapasón, se lo ponen, lo suenan y lo ponen en la sínfisis del pubis y eso nos puede ayudar a que el bebé se estimule. Hacer otro estudio de bienestar fetal y si sabemos, la corregimos, pero si sabemos que la señora se echa sus marihuanas, pues obviamente decirle que, pues, que no la friegue, que no tome, que no consuma drogas, ¿ok? Ahora, prueba de tolerancia a la oxitocina o una PTO. Estas son para pacientes que ustedes planean ya resolver, ¿vale? ¿Cómo se hace? Bueno, pues lo que hacen es que como si las fueran a inducir o como si las fueran a conducir a un trabajo de parto. Una infusión de oxitocina hasta lograr 3 contracciones en 10 minutos, ¿vale? Esta prueba de tolerancia a la oxitocina la usamos más que nada cuando ya sabemos que la paciente se va a resolver, ¿sí? Que la vamos a inducir o que ya estamos, que trae 1 centímetro de dilatación y de ruptura, este tipo de pacientes que se van a resolver a corto plazo, que no importa que les echemos oxitocina, ¿vale? Aquí está.
Contraindicaciones. Pues obviamente no le vamos a echar oxitocina a una iterativa, ¿verdad? Ni a una placenta previa. Entonces, a esas pacientes no les vamos a poner, no se les puede hacer una prueba de tolerancia a la oxitocina. O a un retrasado, es capaz de ahí la acabamos de matar. Muy bien. ¿Cómo la vamos a interpretar? Cuando una prueba es positiva, significa que es anormal. ¿Y cómo nosotros vamos a decir que es una prueba positiva, una PTO? Bueno, son desaceleraciones tardías posterior al 50% de las contracciones. Si se fijan aquí, aquí está la contracción y acá está la desaceleración. Aquí está la contracción y acá está la desaceleración. Aquí está y aquí está. ¿Sale? Porque esta que además está taquisistólica. Miren. ¿Ya se fijaron? ¿Cómo son tardías? ¿Sí? Contéstenme. ¿Sí? Ok. Esa es una prueba positiva, una PTO positiva. ¿Sí? La positiva es la anormal, para que no se me confundan. Y la negativa, que es la normal, es cuando no tiene desaceleraciones. Tiene esta, hasta tiene aceleraciones esta, miren. Y miren todas las contracciones que tiene. Y miren la variabilidad, miren todas estas. Estas que están aquí, todas estas. ¿Vale? Esa es una prueba normal o una prueba negativa. ¿Sí? ¿Dudas? Muy bien. Entonces, negativa sin desaceleraciones y positiva, anormal y tiene desaceleraciones tardías. Ahora, ya vamos a seguir con un poquito más avanzados. Perfil biofísico. El perfil biofísico, pues se necesita un ultrasonido y puede o no utilizarse una PCS. Es una valoración que se hace durante 30 minutos, donde se valoran 5 parámetros. Dime un parámetro que usa el perfil biofísico. ¿Un parámetro que usa el perfil biofísico? Movimientos respiratorios. Movimientos respiratorios. Tono. ¿Qué más? ¿Mandé? Líquido amniótico. Ya dijeron respiratorio, tono y líquido amniótico. Ay, no me acuerdo. No me acuerdo. Muy bien. Vamos a verlos, no se preocupen. Bueno, son 5 parámetros. Si hacemos un perfil biofísico como estándar, se incluye la PCS, ya son los 5, pero el normal son 4. Si tenemos la oportunidad o tenemos el recurso de tener una PCS, pues qué mejor. Si no, con 4 parámetros. Cada uno va a dar un puntaje, 0 si no los tiene y 2 si sí los tiene. No es de, pues es que como que sí, y entonces 1.5, no. 0 o 2. El puntaje mayor o igual a 8 nos implica que estamos ante un bebé sano y un puntaje menor a 4 implica que hay un compromiso fetal. Y estos son los parámetros. Movimientos fetales. Es normal, o sea, tiene 2. Si tiene 2 o más movimientos del tronco o del cuerpo. ¿Sale? Movimientos de cualquier movimiento. ¿Sale? Movimiento de respiración, un movimiento de 20 segundos de duración. Si tiene un movimiento, tiene 2 puntos. Tono. Si tiene más de un movimiento o un movimiento de extensión o flexión de tono, así como que se estiran los bebés, o mueve un brazo, o mueve la mano,
o el pie también cuenta. Y eso si tiene 1 o más, 2 puntos. Un registro cardiotocográfico o PCS reactiva o un categoría 1, 2 puntos. Y el líquido amniótico aquí, en el perfil biofísico, lo manejan con bolsa mayor. Si la bolsa mayor o máxima columna vertical es mayor de 2 centímetros, 2 puntos. Ahora, el requisito de la máxima columna vertical es que de ancho o lo horizontal mida más de 1 centímetro, porque luego andan midiendo unas cositas así chiquititas. ¿Sale? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, este pudiera ser una bolsa mayor o este de acá. ¿Sale? Muy bien, ese es el perfil biofísico. El perfil biofísico modificado se usó con el fin de tener como una valoración más rápida, ¿vale? En las cuales, ¿qué valoramos? Líquido amniótico y PCS. Aquí la limitante es que el perfil biofísico solo se puede usar al final del segundo trimestre y en el tercer trimestre, a partir de las 28 semanas. ¿Y por qué? ¿Por qué la importancia del líquido amniótico? El líquido amniótico, ¿de qué depende su producción? De la perfusión renal y de la depuración renal que tiene el feto. Entonces, si tenemos un útero, un líquido amniótico anormal, podemos inferir que ese bebé algo está pasando con él. ¿Sale? Tanto no está produciendo, no está depurando, algo anda mal. ¿Sale? Entonces, ¿qué es normal? Cuando la PCS está reactiva y el líquido amniótico tiene una bolsa mayor de 5 centímetros. Ahí está la diferencia. Perfil biofísico modificado te pide 2 parámetros nada más y la bolsa mayor es de 5 centímetros. ¿Sale? Y anormal es cuando alguno de los 2 parámetros no se cumple. ¿Sí? ¿Todos claros? ¿Sí? Muy bien. Ahora, el registro cardiotocográfico. El registro es una valoración intraparto. Entonces, ¿qué tenemos que evaluar? Así como en la PCS, línea de base entre 110 y 160. Sabemos que la taquicardia es más allá de 160 y la bradicardia menor de 110. Pero puede haber episodios en los cuales, por ejemplo, una aceleración que suba más de 160. ¿Cuál es el parámetro que tenemos que tomar en cuenta? Si persiste por más de 10 minutos. ¿Ok? En cuanto a la variabilidad, que son como las rayitas intermedias que hay entre las aceleraciones, es normal que haya entre 5 y 25 latidos por minuto. Si se fijan, cuando ustedes están haciendo un registro en el aparato, a veces marca 140, 145, 135, 148, todos esos variabilidad, esos cambios en la frecuencia cardíaca los detecta el cardiotocógrafo y son los que van marcando como esas onditas chiquitas, como esos brincos que da la frecuencia cardíaca de un segundo a otro. ¿Vale? Y las desaceleraciones. Las desaceleraciones pueden ser tempranas, que son las que coinciden con la contracción y están básicamente asociadas a compresión cefálica y nos pueden orientar un poquito que a lo mejor nos está faltando tantito líquido amniótico, ¿sale? Porque la misma compresión hace que
esté chocando la cabeza y pueden hacernos que tengamos las desaceleraciones tempranas. Las variables, o son variables que tienen forma de V, para que se acuerden, variables V. Tienen un descenso muy súbito y la recuperación es también inmediata, ¿sale? Tienen una forma de un V. Esas también pueden estar asociadas a oligohidramnios, ¿ok? No es así como que tiene desaceleraciones variables y entonces tiene oligo. No, obviamente necesitamos algo que nos confirme, pero el que tenga desaceleraciones variables es algo que ya tenemos que estar vigilando más de cerca. Y las desaceleraciones prolongadas o en U, que esas normalmente duran más de 3 minutos y son aquellas que tienen un descenso progresivo y la recuperación también es muy lenta. Esas desaceleraciones tardías no indican nada bueno. El bebé está en riesgo inminente de muerte o de asfixia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo que antes nosotros entendíamos como categoría 1 entra en el registro normal. ¿Sí? O registro tranquilizador. ¿Sí? Como ya habíamos dicho, la frecuencia cardíaca está normal, la variabilidad está normal, no hay desaceleraciones y nos indica que el bebé está bien. Sospechosa o no tranquilizadora. O categoría 2. Aquel paciente que no tiene, no es anormal, para ponerlo de esa forma, ¿sale? Tiene desaceleraciones, no tiene variabilidad adecuada, no tiene la frecuencia cardíaca que nosotros esperábamos y puede ser que el feto tenga algo mal, ¿sale? Porque a lo mejor tiene desaceleraciones, pero está en trabajo de parto y ya tiene 9 centímetros y ya el niño está ahí ya bien encajado, puede tener esas desaceleraciones, ¿sale? Y el patológico. Obviamente, si tenemos una frecuencia menor de 100, sabemos que algo no está bien, que está reducida la variabilidad o que está incrementada la variabilidad cuando tenemos así como el trazo sinusoidal, desaceleraciones prolongadas, de más de 5 minutos, todas esas alteraciones ya con desaceleraciones prolongadas, sin una línea de base entre 110 y 160, variabilidad anormal, algo no está bien. Y es un trazo patológico, ¿sí? O agónico, ¿sí? Esta valoración es intraparto, ¿ok? Ahora, la valoración del líquido amniótico puede ser de dos formas, como ya habíamos platicado, con la máxima columna vertical o la bolsa mayor o el índice amniótico de Phelan, ¿vale? Que son la medición de los 4 cuadrantes. Si nosotros tenemos un líquido amniótico mayor de 5 con índice de Phelan, es normal, ¿sí? Los límites para polidramnios no están bien descritos, pero se acepta que un ILA mayor de 16 se puede catalogar como un polidramnios. Y en cuanto al máxima columna vertical o bolsa mayor, lo normal es encontrar entre 2 y 8. Más de 8, polidramnios, menos de 2, oligo. ¿Sí? Lo que pasa es que para el poli, lo ideal es que lo percentiles. Inicialmente se decía que 20, luego que 24, luego que 16, luego que 18. Pero si te ponen la pregunta que cuándo se consideraría un polidramnio, si arriba de 24, arriba de 20, pudieras ponerle arriba de 16 sin ningún problema. Porque el ILA, obviamente no lo vas a, por ejemplo, en un embarazo temprano,
pues obviamente vas a tener un ILAN gigante. En cambio, si tienes un ILA, por ejemplo, de 12 en un embarazo de 38 semanas, 40 semanas, pudiéramos clasificar que sería un líquido normal, pero dices 12, 40 semanas ya no es tan habitual, estarías esperando un 8, un 10. Ajá. O sea, lo pudieras perceptilar, pero arriba de 16 pudieras clasificarlo como polidramias. Muy bien, ahora, por último y no más importante, el Doppler de la arteria umbilical. ¿Cómo se dieron cuenta que el Doppler de la arteria umbilical era un parámetro que pudiéramos usar para la vigilancia ante parto? Este Doppler de la arteria umbilical no es tan, ya es como la última etapa en la valoración de los fetos enfermos. Se usa más que nada en pacientes con retraso en el crecimiento, ¿vale? Y precisamente por estos fetos se encontró que los flujos de la arteria umbilical eran anormales conforme iba progresando el retraso a un feto normal. Entonces, las ondas con fetos normales tienen flujos diastólicos altos. ¿Qué pasa con el cordón? El cordón empuja la sangre para que salga hacia la placenta, ¿sí? En el cordón umbilical. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos inferir que todo lo que viene atrás debe de estar normal para que esa curva esté normal. Me refiero a toda la circulación fetal. Entonces, cuando está el flujo diastólico, entonces cuando está la diástole del cordón umbilical, pues no se puede quedar sin sangre, ¿verdad? Sino hay una disminución del flujo. A pesar de que la arteria umbilical pudiera decir que se relaja, de todos modos tiene que haber un flujo. No se puede interrumpir o no se puede así como hacer chupado y otra vez aventarlo. Esa arteria sigue teniendo un flujo. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con la arteria umbilical? Salud. Tenemos un flujo diastólico normal, donde viene la onda. Esta es la diástole, aquí la choca poquito. Bueno, vamos a verla aquí. Viene el flujo de la arteria umbilical, donde viene como la mayor expulsión de sangre, y luego viene la diástole, la diástole, la diástole. Si se fijan, por ejemplo, aquí está disminuido, pero sigue habiendo un flujo. Y después vuelve a haber una sístole, y otra vez empieza a bajar conforme se va presentando la diástole, pero sigue fluyendo la sangre, si se fijan aquí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos? ¿Me van siguiendo? Necesito que me pongan un chorro de atención porque luego el Doppler está bien cañón. ¿Qué pasa conforme va perdiendo, habiendo los cambios que ya les platiqué al principio, va habiendo un cambio en los flujos? Conforme el niño se va quedando chiquito o está teniendo hipoxia, el flujo diastólico va disminuyendo. Si se fijan aquí en el segundo dibujito, ya no está tan igual como en el primero, ya el flujo es escaso, ya es muy poquito, ¿sí? Allá, muy poquito aquí. Sí, va viendo la sístole y va haciendo la diástole, diástole, y aquí ya hay muy poquito, ya no es lo mismo que acá. Eso implica sangre que ya no le está llegando de regreso, o sea, ya no está, toda la circulación de atrás se está quedando sin el flujo, ¿sale? O se está teniendo alteraciones, ¿ok? Va progresando la hipoxia, va progresando el daño fetal y los mecanismos de compensación que ya vimos. Entonces llega un punto en el que el flujo diastólico ya no hay, aquí ya no está pasando sangre por el cordón umbilical. Aquí ya tampoco, viene sístole, empieza diástole y ya no hay.
Llega a ser tan severo el daño en la hemodinamia, eso implica también dilatación de la arteria cerebral media y todo lo que viene atrás en el feto, que llega a haber un flujo diastólico reverso. ¿Qué implica? Que se está regresando la sangre, que le está haciendo así como, ¿sí? Hay una parte, toda la diástole, ya no le está llegando sangre, ¿sale? Inclusive se le está regresando. ¿Ok? ¿Sí me siguen? Esto fue un flujo diastólico reverso, es un niño que se va a morir en horas. ¿Sale? Por lo tanto, por eso la importancia o el seguimiento de los pacientes con el Doppler de la arteria umbilical. Estos se dan en los retrasos intrauterinos, en los retrasos en el crecimiento, en las restricciones. Un flujo diastólico reverso correspondería a un tipo 5. Un tipo 5 que ya tiene un peso fetal por debajo de la percentila 5, que ya tiene una arteria cerebral media, que ya tiene índice cerebroplacentario alterado, que ya todo lo de atrás está normal. ¿Ok? Y ya, lo más complicado para lo último. ¿Sale? El pH del cuero cabelludo, todas esas cosas son monitoreos fetales intraparto y en algún momento se los explicarán, espero. ¿Sale? ¿Dudas?